Vamos a hablar acerca de qué es la creatividad, ¿vale? Vamos a recordar esta competencia porque muchas veces asociamos la creatividad con temas relacionados con el arte o con con el diseño, cuando realmente la creatividad es una competencia que todos tenemos. Unos, digamos, más estimulado que otros, pero todos tenemos esa competencia, la competencia de la creatividad, que es la capacidad o facilidad para inventar o crear. Es muy importante la creatividad. ¿Para qué? Para crecer. Para crecer, si tú quieres crecer como persona, si tú quieres crecer en el mundo empresarial, pues es necesario crear, es necesario innovar, pero además un factor que es muy importante para crecer es necesario crear e innovar, pero de forma constante adicionalmente. Entonces vamos a partir realmente de entender cuáles son las habilidades personales de las que parte la creatividad. Entonces, por un lado, es muy importante ver que requerimos de la experiencia, o sea, la experiencia las experiencias que vamos teniendo, pues nos ayudan a ser más creativos, igualmente los conocimientos que vamos adquiriendo. La creatividad nace de la espontaneidad, de hecho, por eso los niños son tan creativos, ¿no es cierto? También hablamos cuando se habla de creatividad, también se habla de que las personas tienen un pensamiento divergente. ¿Y qué caracteriza a un pensamiento divergente? Pues al pensamiento divergente lo caracteriza el gusto por experimentar, la curiosidad, buscar nuevas estructuras, buscar procesos que no sean probables, sino que sean, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Las novedades. Las personas con pensamiento divergente suelen estructurar no en formato A, B, C, sino estructuran de formato B, A, C, D, porque tienen ese pensamiento más abierto. Por lo tanto, tú tendrías que pensar si tienes un pensamiento divergente, si tienes estas características. Vale, hay un efecto que es el efecto Einstein, que es una tendencia de la mente a adoptar la solución más habitual, a adoptar la solución conocida, de lo conocido. O sea, como siempre se ha hecho así, pues entonces déjelo que siempre se ha hecho así. Entonces tenemos que romper con esto porque esa es una actitud anticreativa. O sea, tenemos que empezar a desarrollar todo lo opuesto. O sea, si en algún momento nos damos cuenta que estamos cayendo en ese, ay, pero si siempre se ha hecho así, porque lo voy a tener que cambiar? No, no, o sea, estás teniendo una actitud anticreativa. Y recuerden que lo que necesitamos es la creatividad para crecer. Tenemos que ver que uno de los pilares más grandes de la creatividad es justamente el error. El error es lo que nos permite realmente ser creativos o cuando lo estamos pasando mal. Cuando lo estamos pasando mal, pues es cuando de repente surgen las nuevas ideas, porque claro, porque tú no te vas a dejar ahogar. Entonces tenemos que empezar a entender que el error es algo importante. Entonces esto de esperemos a tener todo perfecto para echar a andar, no, 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 ¿qué es que el mundo digital es muy difícil, entonces tengo que pensar los pasos que voy a dar? No, 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 no. O sea, venga, vamos a echar a andar y si nos equivocamos, pues bueno, a ver, ¿qué aprendimos? ¿No? ¿Qué aprendizaje sacamos de esos errores? Obviamente tampoco se trata de tirarse a la piscina y ahogarme, no, pero sí ciertamente se trata de ir probando y aprendiendo de esos, bueno, de esos posibles errores que se puedan presentar. También es muy importante la tolerancia al fracaso y la importancia de desarrollar esa capacidad de adaptarnos. Cuando algo nos sale bien, pues rápidamente adaptarnos. Y todo esto, pues, ¿en qué se basa? En la confianza. La confianza, recuerden que es el valor madre y la confianza, pues, es muy clave cuando estamos hablando bueno, voy a confiar en que esto va a salir bien o no sale mal. Bueno, no pasa nada. O sea, aprendemos y continuamos.
También es muy importante entender cuál es el proceso creativo que debemos seguir, ¿no es cierto? Para generar nuevas ideas. Entonces hay una serie de fases para generar nuevas ideas que nosotros tal vez seguramente lo hacemos, pero no lo tenemos en formato de fases. Y ahora en este momento que sabemos que tenemos que crecer y que tenemos, por tanto, que crear y que tenemos que desarrollar nuevos productos y nuevos servicios, entonces la invitación es a seguir estas fases del proceso creativo para diseñar nuestros productos, nuestros servicios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una fase analítica, una fase de definir, bueno, cuál es el problema, cuál es el problema que se está presentando. Luego, buscar toda la información relativa a ese problema. Esa es la fase analítica, esa será la primera fase, ¿no? Entonces, definir el problema y buscar información que me permita resolver ese problema. Luego viene una fase llamada fase divergente, donde lo que vamos a hacer es generar muchas ideas con las cuales podríamos resolver ese problema que hemos identificado. Y una vez tengamos todo ese brainstorming, toda esa lista de ideas, pues vamos a elegir pues cuáles de esas son las mejores ideas y las vamos a empezar a desarrollar. ¿Listo? Y esa es la fase divergente, la fase de las grandes ideas. Pero luego viene una fase convergente, que es de ese desarrollo de ideas que he hecho, de esas que he estado mirando, pues a ver cuál es la que funciona, con cuál es con la que voy a casarme. Y entonces es el momento eureka, ¿no es cierto? Luego tenemos que verificar la información, esa idea que ya ha quedado, pues la implementamos y vamos a verificar la información, que la información que hayamos obtenido pues sea correcta, que el funcionamiento sea óptimo y vamos a ver los resultados de esa idea. Esa será la fase convergente, ¿vale? Luego, ¿qué herramientas necesito para cada una de estas fases de las que hemos estado hablando? Pues entonces en la fase analítica necesitamos revistas, informes, noticias, evidencias. En la fase divergente necesitamos hacer lluvia de ideas, mapas mentales, pensamiento paralelo. En la fase convergente necesitamos que otras personas, interactuar con otras personas para que nos den críticas, buscar las debilidades del producto o del servicio e identificar los posibles problemas que se tengan e ir corrigiendo igualmente sobre la marcha. Para hacer un calentamiento creativo, para empezar a ver cómo puedo mejorar el producto, cómo puedo innovarlo, cómo puedo empezar a pensar de forma diferente, pues hay una técnica que se llama la técnica Scamper. La técnica Scamper a lo que nos invita es a, uno, tú puedes, digamos, ver el producto, el servicio que tienes y puedes pensar en, bueno, ¿y cómo puedo sustituir este producto? ¿O cómo lo puedo combinar con otros servicios? ¿Cómo lo puedo adaptar para que sea diferente? ¿Cómo lo puedo modificar? ¿Cómo le puedo cambiar el propósito? Si acá tengo el producto o servicio con este propósito y si le cambio el propósito al mismo producto y si elimino una parte del servicio o si lo reorganizo. Entonces es empezar a pensar de una forma diferente, ¿no es cierto? Pero con esa base. Entonces, bueno, pues lo que ya tengo, a ver cómo lo muevo y con lo que ya tengo. Y eso que ya tengo, cómo lo muevo, eso nos dará algo distinto. Luego también hay otras técnicas de creatividad en grupo que se pueden hacer, técnicas de creatividad en general, que se pueden hacer como pueden ser la técnica del bus group, la técnica del brainstorming, la técnica del juego de rol, la técnica de la bola de nieve, la técnica proyectiva, el design thinking y el pensamiento divergente. Pero en la que me quiero basar en este momento de cara a esta presentación es en el design thinking, ¿vale? Porque el design thinking está ayudando actualmente a las empresas, a los emprendedores a pensar de una manera innovadora y disruptiva. Ese es el objetivo del design thinking. Entonces, ¿cuáles son las 5 fases que tiene el design thinking? La primera es que tienes que empatizar con quien todo gira, todo este proceso del design thinking gira en torno a tu cliente, ¿vale? Entonces tú tienes tu cliente y entonces tú tienes que empatizar con las necesidades de tu cliente. Tú tienes que mirarlos no desde lo que te gusta a ti, de lo que te parecería bueno a ti, sino de lo que a tu posible cliente
le podría gustar, le podría interesar. Entonces tú tienes que verlo desde esa óptica, tienes que sentir lo que él siente, tienes que ponerse en sus zapatos. Luego tienes que definir claramente pues lo que le vas a ofrecer. Tienes que, pero es definirlo, ¿no? Definirlo, cuál es el problema que tiene y cómo lo podrías resolver. Y a partir de ahí, entonces, se te tienen que ocurrir muchas ideas, muchas ideas, y al final, pues vas a quedarte con una idea. Esa idea que tú dices, bueno, esto es lo que yo voy a hacer. Esto, o sea, de todos los servicios que he pensado para mi cliente que pueden resolver el problema, la necesidad que tiene mi cliente, me voy a quedar con este. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que prototiparlo. ¿Y qué significa el prototipado? Significa hacer el producto mínimo viable, que de esto ya hemos hablado anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué es el producto mínimo viable? El producto mínimo viable es sacar eso, el producto lo vamos a sacar y vamos a ver qué pasa con ese producto. ¿Me pagan por ese producto? ¿Gusta ese producto? Si no te pagan por el producto, pues sencillamente es que no sirve. ¿Sí? O sea, así de sencillo. O sea, tú tenemos que empezar a probar nuestro modelo de negocio, es decir, el modo como ganamos dinero. Y pues, por supuesto, tenemos que testarlo. O sea, una vez tenemos el producto mínimo viable, lo testamos y entonces así será la forma en que sabremos definitivamente si podemos echarlo a andar o no. O lo tenemos que echar para atrás. ¿Por qué todos estos temas son muy importantes? Porque estamos en fase de proceso creativo. En este momento estamos en fase de proceso creativo y entonces es importante que, bueno, pues que empecemos a aplicar todas estas técnicas para realmente poder construir no solamente nuestro modelo de negocio, sino también los productos o los servicios que vamos a ofrecer. Yo, de hecho, fíjense que en algún módulo yo les decía, es importante que solamente, o sea, que definan el modelo de negocio y que definan máximo 2 o 3 productos o servicios, no más. Es más, empiecen trabajando en uno solo, o sea, de todo lo que les vaya surgiendo, empiecen y focalícense en uno. Cuando ya tengan ese, entonces ya vamos a por otro y vamos a por otro, pero hagamos el proceso de design thinking para un producto, para un servicio y empezamos así a ver resultados, ¿vale? Entonces, esto era lo que quería contarles de creatividad. Si ustedes ven estos dos puntitos son un ejercicio, ¿vale? Y entonces, estos 2 puntitos son para que ustedes, con estos 2 puntitos verdes que ven aquí, me hagan una figura. Esto, las que quieran, ¿vale? O sea, hagan una figura y me la envíen, una figura en papel y me la envíen por WhatsApp, la compartan por el grupo. Algo, a ver qué se les ocurre. Con 2 puntitos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué sacan? ¿Qué figura? ¿Qué les sale con 2 puntitos? Con esos 2 puntitos y nos la comparten en el grupo a ver cómo andan de creatividad.